Hola, buen día. Un gusto estar acá con ustedes en esta mañana. Julieta, para comenzar a recorrer este tema que me resulta muy interesante porque da la impresión que esto busca respuesta a un tema que permanentemente el país se está enfrentando. Cuando no es una frontera es la otra, que de alguna forma genera situaciones un poco incómodas. Y te pregunto, ¿esto que ustedes proponen de alguna forma queda instaurado como forma de proceder del gobierno frente a las eventualidades de lo que pueda estar sucediendo con las economías de cualquiera de los dos países limítrofes? Sí, ya arranco contestando a eso que A sí. ver cómo es. Este proyecto de ley atiende una situación que, como tú decías, es un problema enorme, es estructural. Todos sabemos, los que hemos tenido contacto con la frontera, que la diferencia cambiaria es muy volátil, que muchas veces no depende de nosotros de ser un país tan chico y justamente terminan siendo los comerciantes en primera instancia por la deslealtad de la competencia de precios entre una frontera y otra, y también la ciudadanía al comprar, porque yo no puedo juzgar a la ciudadanía que cruza a comprar cuando tiene los productos un 80% más baratos a 10 kilómetros de su casa en otro país. Entonces, eso atiende este problema que ya se vio en 2022 a la frontera con Argentina, que ahora está bastante más pareja la situación de la frontera con Argentina. Aún así, algunos beneficios siguen, por ejemplo, el descuento de la nafta a las estaciones de servicio que están a 20 kilómetros, que sigue presente en la frontera con Argentina, y se toman en cuenta estas medidas que no aclara con qué país limítrofe se van a aplicar. Nosotros sabemos, porque en realidad lo que dice es, se aplicarán las diferencias sustanciales, que en este momento es con Brasil, pero eso está bueno porque ya deja el marco para que no tenga que ser votado nuevamente en caso de que Eso. nos encontremos con una frontera con Argentina con una diferencia cambiaria en unos meses que sea abismal. No es necesario de vuelta dar esta discusión, sino que al no aclarar frontera con Brasil o frontera con Argentina, ya queda incluido en la frontera en el lugar donde se necesite. Este proyecto lo resumo muy simple y después me preguntás lo que quieras, Bien, así bien. queda claro. Dale. Ya fueron un par de medidas que se anunciaron los últimos días de junio, si mal no recuerdo, en conferencia de prensa por el equipo de economía directamente en Artigas, que ya fue una señal, y es una señal simbólica, pero es importante, porque no se dio la conferencia de prensa desde Torre Ejecutiva en Montevideo anunciando qué medidas iban a implementar para el norte, sino que se dieron en la zona donde se necesita. Y eso es simbólico, pero fue algo valorado por los comerciantes que recibimos en la comisión. Tuvimos el cara a cara con el ministro de primera mano. Eso es una señal importante. Se anunciaron 5 medidas y de esas 5 ya se empezaron a aplicar 2, que uno es el descuento del IMES y de la nafta, aumentar ese descuento para que sea más barata, y otra vez el 100% del arrendamiento de POS para los monotributistas y los pequeños comercios. Después hay otras 3 medidas que constitucionalmente necesitan el aval del Parlamento, que es lo que acabamos de aprobar ayer en comisión y este martes votamos en sesión. Esas 3 medidas son la creación de un régimen especial de comercio de frontera, es decir, un procedimiento aduanero que esté simplificado, que tenga exoneración de tributos a la importación de determinados productos, no de todos, porque esto tampoco podés eliminar la tributación de todos y abrir una canilla, sino, bueno, de los productos de canasta básica que en general no tienen industria nacional, no sé, porotos, lentejas, cosas que se consumen más a la frontera con Brasil, poder tener un régimen simplificado a la hora de importar para los comerciantes. Otro punto es la reducción de hasta un 75% de aportes patronales para nuevos empleos. Es decir, estos departamentos que además de este problema tienen una tasa de informalidad altísima, el trabajo informal es casi, supera la media nacional, la reducción de los aportes patronales hasta un 75%, buscando fomentar el empleo formal, buscando fomentar la formalidad. Y después otro punto, que es la eliminación del IVA mínimo y la reducción de un 50% de la tasa básica, que eso también, que ataque directamente
a la problemática de los comerciantes, pero también a las familias que al consumir el producto no tengan tanta necesidad de cruzar al otro lado, sino que puedan consumir de este lado. Estas medidas nosotros recibimos en comisión a comerciantes de Artigas, de Rivera, de Cerro Largo, de Rocha, de 33, de Salto, o sea, escuchando también de primera mano los aportes. Y obviamente es un tema mucho más profundo, pero hay que empezar por algo, y los comerciantes, principalmente los de Artigas y los de Rivera, que son los más beneficiados con estas medidas, decían, esto es una señal histórica, porque nunca hubo una diferenciación tan clara en un régimen de comercio para una situación que es particular y que es difícil y que nos está todo el tiempo poniendo a los comerciantes en una situación compleja. Así que yo creo que va a ser bastante bien de recibo cuando se empiecen a implementar. Bien, un par de dudas que me quedan. ¿Esto es aplicable a la totalidad del territorio de cada uno de los departamentos? No, hay kilometrajes que diferencian. Ahí está. Sí. ¿Cuál es el criterio? Sí. La mayoría de las medidas son para comercios que estén a 60 kilómetros del paso de frontera terrestre. Esto también es porque la realidad es sumamente dispar. Entonces, obviamente, quienes están en una situación más complicada son los comercios que están más cerca de la frontera, que cruzás 5 kilómetros y ya estás, o sea, en Rivera cruzás una calle, y en Artigas por ahí también cruzás una calle y ya estás consumiendo del otro lado. Entonces se aplica en un radio de 60 kilómetros. Y esto, si bien están claros los 60 kilómetros para el régimen de comercio, para la reducción de los aportes patronales, después hay 20 kilómetros que involucra el descuento de la nafta, del IMESI, y 20 kilómetros para la eliminación del IVA mínimo, también el proyecto deja claro que el Poder Ejecutivo tiene potestades de ir adecuando esto a medida que vaya haciendo un seguimiento de las medidas. Es decir, si en algún momento se considera de que hay que ampliar determinadas zonas, el Poder Ejecutivo ya cuenta con la potestad para hacerlo también sin necesidad de que vuelva a tener toda una discusión de este tipo. Entonces eso también es importante porque deja claro que este es un proyecto perfectible y que también hay que ir haciendo evaluación y seguimiento para ver qué se puede mejorar, y esas potestades también están incluidas. Bien, en el momento que se decida la aplicación y en el comienzo ahora, la aplicación sería en este momento solamente para los departamentos con frontera con Brasil o ya también con Argentina. Se va a empezar los departamentos con frontera con Brasil. Terrestre, sí, claro. por la gran diferencia cambiaria. Algo que se incorporó, de hecho se incorporó por parte de la oposición, del diputado de Rivera, del Partido Colorado, Marne Osorio, que fue sumamente de recibo su aporte, es, bueno, esta evaluación y seguimiento, como te decía, que permita ir mejorando las medidas, ampliando, adecuando, y que no sea únicamente un informe que tenga el Ejecutivo, sino que remita al Parlamento y también dé a conocer a la opinión pública, para que también los comerciantes de la zona tengan los elementos que se están considerando de la información de por qué se están tomando las medidas. Julieta, ¿qué tiempo necesitamos ahora para que todo esto recorra el camino que tiene que recorrer y pueda ser aplicado lo antes posible? Mira, yo me estoy adaptando a los tiempos parlamentarios y a veces... Te veo joven y me imagino tu ansiedad de repente. Sí, exacto. O sea, yo me estoy adaptando a los tiempos parlamentarios. Esto es terrible lo que decir la confesión, pero lo habría votado la primera comisión. Pará un poquito, vamos a hacer una cosa. Vamos a redondear el tema y después yo quiero hablar de eso contigo. Dale. Adaptación a los tiempos parlamentarios. Dale, porque está toda tu pregunta. Sí, está bien. A ver, contame qué cálculos podemos hacer. A ver si se pueden hacer algunos cálculos de acá a la aplicación de esto. Bueno, ojalá se esté aplicando a partir del 1 de septiembre. Estamos iniciando agosto, nosotros lo vamos a discutir en la Cámara de Diputados el 5 de agosto, después pasa al Senado de la República
y bueno, supone que en agosto quedaría aprobado, obviamente no hay grandes voces en contra. Yo lo que no quiero, forma parte de la conversación que vamos a tener después, es todo el tiempo incorporar elementos a la discusión todo el tiempo y que termine dilatando la resolución. Entonces espero que en agosto lo pueda votar el Parlamento y ya arrancar el 1 de septiembre con estas medidas implementadas. Bueno, háblame ahora de tu experiencia parlamentaria y tus tiempos jóvenes con relación a la dinámica un poco lenta de las decisiones en nuestro país. Y me estoy adaptando. Yo entiendo que es lo que corresponde porque la seriedad del trabajo así lo amerita. Si me preguntabas hace un par de semanas, yo te decía, votémoslo hoy mismo que entró la comisión y adelantemos todo. Después me di cuenta que eso no era posible porque también el resto de los legisladores y respetando el rol de la oposición tenían que estudiar bien el proyecto para ver si estaban de acuerdo, para estudiarlo minuciosamente en ese contralor que hace la oposición, que lo entiendo, y ahí es cuando una también tiene que saber ubicarse y decir, bueno, tengo que ceder un poco. Y también que empezamos a recibir solicitudes de comerciantes que deseaban ser recibidos en la comisión. Y yo, como presidenta de la comisión, no podía decir, bueno, votemos esto a espalda de escuchar lo que tienen que decir los comerciantes. Entonces ahí abrimos el correo de la comisión y las solicitudes de audiencia, y ahí fue que recibimos a todos estos departamentos que te mencionaba, en jornadas muy productivas, porque todos tenían cosas re valiosas para decir. Cada departamento, por más que sea de frontera y compartan el ser de frontera, tienen sus propias particularidades y sus propias necesidades. Entonces eso hizo que durante todo el mes de julio estuviéramos recibiendo los comerciantes que pudieran hacerle aportes al proyecto. Y bueno, y ahora esperamos votarlo el martes 5, ahí sí estuve como apurando un poco a decir, bueno, ya está, no queda nadie más por recibir, votemos porque también el mensaje de los comerciantes era, necesitamos estas medidas cuanto antes, están llegando tarde, o sea, la celeridad es importante. Y en ese sentido, ayer nos quedamos bastantes horas, pedimos cuartos intermedios para poder contemplar los aportes que tenían el resto de los legisladores y bueno, después de varias horas de comisión votamos el proyecto y ahora el martes también se espera una linda discusión en sesión. Como presidenta, ¿estás conforme con la manera en que la comisión ha trabajado? Con este tema sí, sin dudas. Ya te digo, mis ansiedades eran unas al principio, pero también uno va aprendiendo y era muy importante escuchar a los comerciantes y tomarnos las semanas para escuchar a los comerciantes de primera mano, porque uno ahí dimensiona realmente primero el trabajo que uno tiene y también las perspectivas de quien está viviendo esta problemática. Así que sí, y en comparación, te digo, con los tiempos que hay para otras leyes, esto no fue nada. Bien, Julieta, gracias por esta charla muy amable. Por favor, a las órdenes siempre.